Hola Repo, saludos, saludos a todos. Ya estamos aquí de vuelta. Genial, ya estamos de nuevo. Pues lo que comentaba, el modelo polarizado, ¿vale? A la muy baja intensidad y a la muy alta intensidad. Entonces, las investigaciones a nivel de deportes de resistencia nos hablan de que deberíamos, de lo que se llama la regla 80-20, que es dar un 80% de prioridad a la baja intensidad frente a un 20% de la alta intensidad. Y preguntaban por aquí antes si el modelo polarizado es la llamada continuidad, la baja intensidad, alto volumen y la fuerza máxima. Sí y no. El polo, uno de los polos sería la continuidad y el otro polo estaría el trabajo de la desoxigenación y reoxigenación muscular, que se produce o se estimula, por ejemplo, mediante las suspensiones intermitentes. Es un método que tiene buen trabajo sobre esa capacidad de desoxigenación y reoxigenación de las fibras. También el entrenamiento de bloque o travesía de larga duración, pero sí que un método intermitente que simule muy bien este estímulo que hacemos en secuencias largas es lo que nos va a permitir llegar a desoxigenar y a reoxigenar. El problema es que si yo hago una travesía, por ejemplo, de 40 movimientos, que son un montón de movimientos, van a entrar otros factores en juego más que la propia desoxigenación y la reoxigenación. Va a entrar la vía glucolítica y van a entrar otros factores. Pues serían más movimientos o bloques cortos, secuencias cortas de movimiento, descansos intermedios y de nuevo repetir. Un 4x4 de bloques muy cortitos y dejando mucho descanso entre un 4x4 y otro 4x4 o, o un 2x2. Habría ya que personalizar mucho el entrenamiento en base a las necesidades del escalador. No es lo mismo un escalador de competición de vía que un escalador de competición de bloque, que un escalador deportivo de pared, que un escalador de varios largos. Ahí ya entraríamos a ver la personalización. El cardio, el ir a correr, ir a nadar, funciona como ese elemento que puede ayudarnos a mejorar esa oxigenación en el cuerpo. O sea, habría que darle importancia al salir a correr, al ir a nadar, al hacer algún ejercicio de ese tipo. No, no porque lo que nos está hablando de la desoxigenación, reoxigenación es a nivel de las fibras del antebrazo, de codo para abajo, ya está. Entonces, el trabajo de resistencia cardiovascular nos ayudará a, quizás, si tenemos que hacer una aproximación larga a una vía, a llegar a esa vía en mejores condiciones. Si es un día que estamos en roca y vamos a escalar mucho, nos va a ayudar a recuperar mejor entre vía y vía para esa competición que me decías antes, entre esos 3 días, el tener una buena capacidad aeróbica va a ayudar a que nuestro cuerpo tenga más carga, más tolerancia de entrenamiento, pero no va a tener relación directa la resistencia aeróbica cardiovascular con la resistencia aeróbica local. Son completamente independientes. Muy bien. ¿Y cómo podríamos alternar para hacer esos dos tipos de entrenamiento? El entrenamiento de resistencia con una muy baja intensidad, bastante tiempo, y el entrenamiento de fuerza que va a llevar mucha intensidad y pocas repeticiones. ¿Cómo es el proceso o cómo es la mejor forma de plantear nuestros entrenamientos para no descompensar? Pienso que al final de cuentas también va muy de la mano con lo que platicábamos al inicio, que es este equilibrio que se va a estar buscando tanto en fuerza, resistencia, como en cada parte de mi cuerpo, al final de cuentas, yo pienso, lo que he estado aprendiendo ahí un poco contigo, es que el balance y el equilibrio es lo que van a darme una estabilidad que pueda hacerme mejor escalador. Entonces, en ese contexto, ¿cómo podemos balancear y equilibrar nuestro entrenamiento para no pasarnos y tener muchísima resistencia y poca fuerza, o a la inversa, ser fuertísimos y no poder aguantar pues hacer digamos una vía porque la resistencia es poca o es débil?
Ahí la respuesta no te la puedo dar porque no existe. Vamos a ver. Depende de la persona. Hay gente que responde muy bien a un tipo de entrenamiento y muy mal a otro. Eh, si yo, por ejemplo, respondo genial al entrenamiento de fuerza y respondo muy mal al entrenamiento de resistencia, tendría que dedicar poco tiempo al entrenamiento de fuerza y mucho al de resistencia. Y tú puedes responder de otra forma. Entonces, lo que nos va a dar ese equilibrio que comentas es una adecuada periodización. Y la periodización es un 10% ciencia, 90% arte. Entonces, obviamente no te puedes saltar ese 10% de ciencia. Una frase que tengo puesta en mi libro es de, por favor, no te limpies el culo con ese 10%, ¿vale? Es muy, muy importante, pero el llegar a encontrar el equilibrio al final es labor del entrenador en base a lo que le va diciendo las pruebas que comentábamos antes al inicio, esos test y esa evolución en el rendimiento. El ir jugando con un parámetro, con otro, el elegir un modelo de planificación lineal o un modelo de periodización por bloques, el utilizar la periodización ATR o la periodización ondulada, eso al final depende de cómo responda cada persona al estímulo. Pues obviamente sí que está estudiado que hay interferencia clara entre el trabajo de fuerza y el trabajo de resistencia, son antagónicos. El trabajo de fuerza va por la vía metabólica mTOR y el trabajo de resistencia estimula la vía AMPK, que son antagónicas, no se pueden estimular las dos a la vez, pero sí que hay formas de conjugarlas. Y el cómo conjugarlas depende, ya te digo, de la persona, del momento de la temporada, de qué necesite, de cómo responda a cada tipo de estímulo. Ok. Este, pues bueno, también ya otro gran aprendizaje y aporte, ¿no? Y rompiendo paradigmas, porque muchos de los errores que se cometen, pues varias veces son paradigmas que tenemos, que se nos han inculcado, que son creencias que no tienen una base o una evidencia científica y hacemos porque pensamos que estamos mejorando cuando a lo mejor tal vez solamente estamos haciendo más posible una lesión, que la lesión, bueno, es el tema que tenemos para cerrar este tema, esta plática, porque muchas personas que están en este momento escuchando y aprendiendo estas cosas nuevas, a lo mejor ya es tarde para ellos porque ya se lesionaron. Y yo en particular tengo algunos de mis alumnos que traen alguna pequeña lesión en su dedo, alguna lesión en su brazo, en su hombro, en su codo, y, y bueno, fue por a lo mejor falta de esto, de este conocimiento, de este equilibrio, de este escuchar al cuerpo, y a la hora de que ya tenemos una lesión, ¿cómo hay que enfrentarla? Porque bueno, muchos de los procesos incurres en la desesperación y en la frustración. Todo mundo que escala es una actividad pues de alguna forma adictiva porque te genera tantas sensaciones tan buenas que quieres volver y volver y volver. Pero llegaste al punto en el que te lastimaste y muchas veces al tratar de volver sin haber recuperado completamente la lesión que tenías, pues incides y vuelves a incidir y se puede agravar o puede causarte un daño incluso mayor del que tenías anteriormente. Entonces, ¿cómo se debe, primero, cómo podemos prever las lesiones? ¿Cómo podemos identificar la lesión? Porque hay muchas lesiones que van siendo progresivas, no que te lastiman en el momento, sino que empiezas a sentir una pequeña molestia. Y esa ya está Eso ya generando es una lesión. Esa ¿Mande? pequeña molestia ya es lesión. Exactamente, pero ahí Eso. en ese proceso, por eso te hago la pregunta de cómo identificarla, porque no hacemos caso a la molestia que tenemos, seguimos hasta que ya no puede más y ¡pum! De repente la lesión ya es grave, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos prevenir e identificar esa lesión? Lo primero para prevenir esa lesión es con un entrenamiento bien planificado, bien diseñado, bien individualizado, que es muy difícil de conseguir, ¿vale? Eso soy consciente. Eh, y con una carga de entrenamiento que seamos capaces de asimilar.
La palabra es asimilar. Yo te doy una dosis y tú me tienes que devolver una respuesta, ¿vale? Es como se juega. Yo estoy haciendo una comida y yo no puedo coger un puñado de sal y echar toda la sal porque tengo muchas probabilidades de que me quede salada, ¿no? Entonces tendré que ir echando progresivamente sal e ir probando. Pues la forma de ir viendo el progreso es una dosis y una respuesta y ver cómo va evolucionando. En el momento en el que aparece esa pequeña lesión, ¿vale? Ese punto, hay que identificar qué es el ejercicio que lo ha producido, limitarlo, por supuesto, al momento, y buscar un proceso de regeneración o de recuperación, principalmente basado en fisioterapia, que son los que saben recuperar ese tejido. Y una vez visto el alcance de esa lesión y visto dónde está, como ya hemos identificado en qué se ha producido, hay que reajustar la carga o cambiar el ejercicio. Otra forma, cuando ya estamos metidos en esa lesión, como dices, de qué hacer para no ir a más, es fijarnos en la posición corporal. Es muy, muy típico en escaladores tener una posición con la cadera adelantada, los hombros atrasados, una cifosis dorsal, una chepa pronunciada, el cuello hacia adelante. Es decir, cuando ya se produce una alteración de la postura, o sea, ya hay una deformación visual del propio cuerpo. Ahí ya nos está indicando que estamos muy, muy pasados. Entonces, esa es labor del entrenador, cuando esa persona llega por primera vez al rocódromo, ver en qué posición está. Y si ya parte de una posición, de una higiene postural que no es adecuada, tendrá que dedicar más tiempo a un entrenamiento preventivo o un entrenamiento que llamamos higiénico también, ¿vale? Para recolocar esa posición y evitar la lesión. Y si yo empiezo a entrenar contigo, tú estás bien y veo que vas cada vez a más a esa posición, se llama postura swayback, síndrome de doble cruzado, espalda del escalador, ya está recogido en la literatura claramente. Si voy viendo que vas yendo a esa posición, yo tengo que recapitular mi entrenamiento lo antes posible y empezar a dar prioridad a esos entrenamientos compensatorios para guardar esa linealidad. Y obviamente nunca, nunca, nunca sobrepasarme en la dosis. Ir echando pequeñas pizquitas de sal, lo que comentaba antes, de no sobrepasar ese 15% de cambio respecto a la semana anterior. Unos cambios de un 5% de aumento de carga de una semana a otra son más que suficientes para asegurarnos esa gradualidad y no llevar al organismo, a nuestros tejidos, a nuestras estructuras, a una sobrecarga. Este, el calentamiento, ¿qué papel o qué rol tiene en la prevención de la lesión? Es un paso que muchas veces brincamos o que pasamos por alto porque nos da pereza o porque no le damos la importancia que merece. Entonces, ¿cuál es el calentamiento sugerido para poder empezar a darlo todo durante un entrenamiento? Eh, Primero, el calentamiento es la parte más importante del entrenamiento. Si no hay calentamiento, nuestra movilidad no va a ser la adecuada, nuestros tejidos no van a funcionar adecuadamente. De hecho, al final somos metabolismo, el metabolismo es química y es de primero de química, vamos, el saber que el calor favorece las reacciones químicas. Entonces, estando en frío, vamos a tener nuestra producción de fuerza, nuestras reacciones químicas limitadas. Pues lo primero, calentamiento para favorecer pues, la movilidad adecuada de todas nuestras articulaciones, favorecer una adecuada stiffness musculofacial, musculotendinosa, tener una capacidad metabólica a la altura de lo que vamos a hacer. Yo personalmente dedico entre 30 y 45 minutos al calentamiento cuando entreno y muchas veces el entrenamiento dura solamente media hora. O sea, dedico más tiempo a calentar casi que a entrenar. Para mí es fundamental. ¿Cuál es el calentamiento adecuado? Pues depende mucho del entrenamiento que vayas a hacer. No es lo mismo calentar para un entrenamiento basado en la fuerza máxima que para un entrenamiento basado en la RCD, que basado en la resistencia, que de vía, que de bloque. Depende, pero obviamente para mí como elementos comunes
son una adecuada movilización articular, un trabajo pequeño de resistencia cardiovascular que aumente la temperatura corporal y que no genere fatiga, un trabajo coordinativo, un trabajo de movilidad articular a nivel muscular, estiramientos dinámicos o potenciación del ROM en rangos límites, un entrenamiento de activación muscular, que puede ser bien con gomas, bien con ejercicios, un entrenamiento específico, un calentamiento específico de los movimientos que vamos a hacer y de los músculos que vamos a hacer, ya en plafón, ya un poquito de trabajo de dedos, y en escaladores avanzados una potenciación post-activación, un estímulo neural para ya dar el sumum de la activación, no solamente muscular, sino también reclutar todas esas fibras tipo 2B y activar esas motoneuronas gamma que estimulen nuestro sistema nervioso y ya después pasaríamos a entrenar. Es un calentamiento largo y complejo. Sí, sí. Es ese último que mencionas para personas avanzadas, ¿en qué consiste o cómo es? La PAP, esto lo tengo desarrollado en el libro, pues hay que comprenderlo primero, no es corto de explicar, pero bueno, a resumidas cuentas, pueden ser o contracciones concéntricas, una dominada, por ejemplo, de muy, muy alta intensidad, tienen que ser intensidades superiores al 85% de la RM, o contracciones isométricas, que puede ser suspensión, también de muy, muy alta intensidad, pero de muy poquita duración, ¿vale? Inferior a 5 segundos o inferior a 3 4 repeticiones para las dominadas. Son máxima intensidad y luego con tiempo suficiente de descanso, descansos largos, 3 a 4 minutos. Depende luego también de lo que estés haciendo el número de series, pero son series y repeticiones que van a estimular el sistema nervioso, pero no van a ser tan largas, no van a tener un volumen tan alto como para inducir fatiga. Todavía no tenemos la información porque apenas está por llegar el libro. Ya nuestros amigos del Rocódromo Ameyali, que está en Jalisco, que son distribuidores de desnivel, ya tiene algunos pedidos de varios rocódromos que estamos interesados en tenerlo. Entonces, pues yo creo ya teniéndolo en mano, vamos a leerlo completamente y poder entender bien ese concepto, ¿no? Sí, ya verás cómo sí. Este, de, ah, el tema del estiramiento. En algunas páginas yo he visto que no es, bueno, primero antes eh, expreso el estiramiento como un proceso que puede ser usado para el calentamiento, no sé si eso sea correcto, y post entrenamiento, para que también se regenere todas las fibras musculares, ¿no? Al inicio, algunos autores recomiendan no hacer este estiramiento como tan prolongado porque tus músculos se estiran y no van a poder tener la fuerza o resistencia adecuada para el entrenamiento, sino hasta que sea ya posterior, hacer ese pues, ejercicio como de relajación para el músculo, ¿no? ¿Qué tan cierto es esa información? ¿Que es adecuado estirar antes de iniciar a calentar o es preferible hacerlo posterior al entrenamiento? A ver, hay muchos tipos de estiramientos. No es lo mismo un estiramiento dinámico que un estiramiento estático, un estiramiento activo que un estiramiento pasivo. Pero lo que sí que está muy, muy claro es que un estiramiento pasivo o un estiramiento estático, es decir, poner el codo en un lado y estirar, 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 mantener este estiramiento 30 segundos, o el típico que hacemos aquí de estar aquí estirando, 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 genera una pérdida de fuerza, ¿vale? No debemos estirar mantenido antes de entrenar, porque va a inhibir la producción de fuerza y va a aumentar el riesgo de lesión. Por otro lado, el calor tapa las sensaciones. Entonces, si tú estás entrenando en caliente y te haces daño, es muy posible que no lo notes y que notes ese tirón, esa lesión cuando ya te has quedado frío. Entonces, si estiramos nada más terminar de entrenar, el calor nos está tapando las sensaciones y podemos también sobreestirar y lesionarnos. Entonces, deberíamos
estirar si es que fuese necesario cuando ya nos hemos quedado fríos, ¿vale? Pero no hay evidencia de que el estiramiento altere la composición fibrilar ni por supuesto regenere fibras. No hay evidencia de que mejore el rango de movimiento. No hay evidencia de que relaje el músculo. Lo único que hay evidencia es de que después de estirar te sientes mejor. Ya está. Entonces, si estás utilizando el estiramiento para mejorar el ROM, el rango de movimiento articular, no estás utilizando una herramienta eficiente. Si lo estás utilizando para, sea antes o sea después, o sea en otro día, si lo estás utilizando para relajar el músculo, no estás utilizando una herramienta eficiente. Pues hay que tener claro para qué sirve el estiramiento y utilizarlo para lo que mi consejo es no estirar. Yo no estiro nunca. Vale. O sea, ni siquiera en algún momento en el que estés frío y que no sea como parte de tu entrenamiento, vamos, ahí, por ejemplo, muchos escaladores que aseguran que a través del yoga han mejorado su flexibilidad por esas posturas que te forzan a mantener esos estiramientos por tiempo prolongado. Claro. Tú ahí me lo estás diciendo, que te fuerzan, ¿vale? El cerebro no puede mandar estiramientos, manda contracciones musculares. El estiramiento es una consecuencia. Entonces, si yo estoy trabajando, no he hecho yoga nunca, pero si yo estoy trabajando y estoy haciendo esta posición, ¿vale? Aquí yo estoy haciendo una contracción de mi hombro, de mi tríceps, y se está produciendo como consecuencia un estiramiento del dorsal. Y si ya me inclino para acá, estoy produciendo una contracción en el oblicuo. Entonces, si yo busco mejorar mi fuerza en este movimiento, ¿vale? Voy a ampliar el ROM, pero no porque esta zona se esté flexibilizando o esté mejorando elasticidad, sino porque estoy mejorando la fuerza, ¿vale? Eso, si queréis, podemos hacer otro directo sobre movilidad. De hecho, mañana a las 5 horas española tengo un directo sobre movilidad en el que explico todo esto, porque es bastante largo, ¿vale? Es bastante largo. Y Sí. para mí personalmente es muy, muy apasionante el tema de la movilidad. Entonces, sí que os invito a que lo veáis mañana. Se quedará en YouTube grabado. Vale, te acompañamos, por supuesto. Y también, si quieres, aquí está el espacio abierto para tocar el tema de movilidad en otra ocasión, ya una vez que veamos el video de mañana y que tengamos alguna otra duda o la gente que está siguiéndonos, pues tenga más dudas, pues por supuesto. Genial, pues lo iremos hablando, claro que sí. Algo que quieras agregar sobre las lesiones. Progresión, cuidado y escuchar al cuerpo. Y tener muy, muy, muy claro que yo soy yo, tú eres tú, Ada Mondra es Ada Mondra. Y que si yo quiero escalar con Ada Mondra, tengo que hacer lo que tengo que hacer yo para escalar como Ada Mondra. No tengo que hacer lo que hace Ada Mondra, Mm. ¿vale? Ada Mondra hace lo que hace porque escala lo que escala. Y si yo no escalo como escala Ada Mondra, yo no tengo que hacer lo que hace él, ¿vale? Entonces ahí la Entonces, paciencia también es una de las claves para el entrenamiento, ¿no? El entender que los procesos son individuales e independientes y que no es correcto seguir al pie de la letra el manual que otra persona está haciendo, sino entender perfectamente qué está pasando en tu cuerpo, buscar la estabilidad, el equilibrio y en base a eso iniciar a progresar. eso es, eso es. Hombre, pues está súper, súper bien, Sergio. Si quieres agregar algo, es ahorita el momento, sino para cerrar aquí esta Cerramos. plática que ha estado muy interesante y que ha aportado muchísimo, ha roto varios paradigmas, varios tabús que tenemos algunos escaladores, entrenadores, armadores y que aporta muchísimo a la comunidad, igual que tu libro. Te digo, te agradecemos mucho por los grandes aportes que estás haciendo. Tú, este, pues debes estar muy contento por la trascendencia que estás teniendo en el mundo, por tu trabajo como profesionista y la alegría de que ese trabajo pueda transmitirse
a un campo en el que te desarrollas, que amas y que te gustaría mejorara en todo el mundo, Sí, ¿no? sí, sí. Es un honor, la verdad, es un honor. Es una suerte que haya tenido esta trascendencia, sí. Es una pasada. Pues bueno, Sergio, seguimos en contacto. Te agradezco todo tu tiempo, te agradezco la disposición por platicar y compartir con nosotros y con toda la comunidad de México. Sabemos que están haciendo también bastantes esfuerzos en España. Estamos ahí tratando de estar conectados con ustedes para que este crecimiento no sea de una forma local y que este conocimiento que tú estás aportando y que los demás rocódromos estamos buscando también a aplicar dentro de nuestros espacios pueda llegar a más gente y que que es nuestro deporte, pueda seguir creciendo y de una forma responsable y profesional. Claro que sí. Entonces, Familia. No, nos no, vemos. perdona, que te he cortado, te he cortado. Sigue, No, no, sigue. no. Perfecto. Nos vemos pronto, seguimos en contacto y ahorita te echo una llamada para agradecer y ver los siguientes proyectos que tenemos en puerta. Genial. Un abrazo enorme y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Hasta luego, Sergio, un Hasta gusto tenerte luego. aquí.